Les voy a hablar sobre la cultura en el contexto universitario y los valores de coexistencia. Para entrar en este estudio, que plantea el hecho de que la cultura juega un papel fundamental como expresión integradora dentro del contexto universitario para fomentar los valores de coexistencia, se debe desglosar para comprender la interacción entre cada uno de estos mismos. Desde el principio de la vida, el hombre como ser racional plantea una reflexión en el sentido de la existencia. Esto debido a tener que afrontar el hecho indudable del mismo desde el nacimiento hasta la muerte del individuo. La cultura juega un papel fundamental como expresión integradora dentro del contexto universitario para fomentar los valores de coexistencia. La cultura produce sentimientos y emociones que constituyen el momento vivencial para el descubrimiento de sí mismo, de su entorno, que lo lleva al desarrollo de su personalidad. Ahora bien, la consistencia de diversos valores en el mismo sujeto suscita la cuestión de una compatibilidad en su entorno y en el entorno universitario, en el cual cumple roles con la sociedad, los cuales se basan en valores, principios, reglas y cultura. Esto simplemente confirma el hecho indudable de la integración. ¿Pero qué es la cultura? Al definir cultura, el filósofo mexicano Sea nos señala que la cultura de un pueblo o de grupos de pueblos es lo que le da sentido a sus múltiples expresiones y a su historia. La cultura es por esencia liberadora de los obstáculos que impiden a los hombres y pueblos realizar sus proyectos. Con esta definición, el autor asume la existencia de un lazo racional entre la cultura y la identidad, partiendo de que ambas son propias del ser humano. El hombre siempre tendrá identidad. El problema está en la capacidad para reconocer lo propio y aceptarlo sin pretender ser distinto. La cultura produce sentimientos, emociones, que constituyen el momento vivencial para el descubrimiento de sí mismo. De igual forma, también mejora la ejecución de trabajo desde la valoración personal. Si consideramos la subjetividad como universo, ¿verdad?, de significaciones socialmente construidos, tendríamos en Alonso citas para argumentar, por supuesto, psicológicamente esta investigación, como que la función de la educación es la integración de cada persona dentro de la sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades individuales, lo que lo convierte en un hecho social. Ahora, cuando hablamos de coexistencia, según el diccionario actual, en su versión digital, encontramos que la palabra coexistir proviene del latín y en verbo existirere, cuyo significado es existir, nacer, originarse, presentarse, manifestarse, mostrarse, salir, levantarse. Partiendo de la etimología de este término, se puede inferir como definición existir una persona o cosa al mismo tiempo que otra, definiendo existir como tener vida, existencia, estar, hacer, ¿verdad?, como objeto real y evidente. La coexistencia, dentro de lo que es el contexto universitario, debe ser de gran importancia. ¿Pero qué es ese contexto universitario? La universidad es una entidad orgánica o sistémica de unidades operativas, ¿verdad?, de enseñanza superior, de investigación y de creación, de cultura, de ciencia, de humanismo, de tecnología, y se puede ubicar en uno o varios lugares del campus. Otros grados académicos y títulos profesionales. En primer lugar, la evolución de la universidad empezó como un gremio medieval. Sin embargo, hoy en día debemos adoptar y asumir nuevos roles, ¿verdad?, para aprender y tener un aprendizaje en colectivo para un bien y fin común. De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando estas investigaciones, ¿verdad?, la ciencia debe lograr llegar al conocimiento científico. Al propósito final de la investigación no es solo el descubrir principios que generen procedimientos ni resultados, sino ir más allá, a lo específico, a lo que es el campo educativo. En este sentido, para exponer el contexto universitario a través de los valores de coexistencia, se hace necesario visualizarlo a través de un paradigma de investigación sociocrítico, fundamentado en una comprensión de la naturaleza, de la realidad compartida, de una forma holística, construida, dinámica, diversa, en donde la finalidad de la investigación sea identificar el potencial de cambio de la emancipación de los sujetos. Al analizar la realidad en donde la relación sujeto-objeto muestra relación influida por el compromiso para el cambio y para el investigador. Esta relación dialéctica, sin olvidar que la práctica teórica de la acción y que de la misma manera de los criterios de claridad intersubjetiva vayan más allá de esa validez, decimos entonces que, según Porquis,
Algunos de los principios propios del paradigma sociocrítico son el conocer, comprender la realidad como praxis, y eso es lo que venimos hoy, a comprender y entender esa realidad que nos da la cultura como dentro del contexto universitario como valores de coexistencia. En tal sentido, el diseño que se basó esta investigación fue dialéctico, una forma de ver esta espiral ascendente de cómo va influyendo esa integración, de esa interrelación de lo que son los valores del individuo, ¿verdad? Lo que es esa existencia y lo que es el contexto universitario.